Bueno, hermanos, Dios puso en mi corazón compartir un tema precisamente porque hemos mirado cómo aún ya conociendo la palabra del Señor, algunos tienen un carácter o tenemos un carácter muy irascible y por cualquier cosa se enojan, especialmente en casa. Que el esposo está enojada por esto, por aquello, que el esposo está enojado por cualquier cosa, se enojan. Y los chavos adolescentes que nadie les ha hecho nada, se levantan trompudos, se acuestan trompudos, siempre están enojados. Bueno, no todos, uno que otro, pero a lo mejor casi todos. Y hemos mirado que algunos no hemos aprendido a someter nuestro carácter a Dios, y aún ya siendo grandes y conociendo la palabra, no ha faltado quien por su temperamento colérico o iracundo ha golpeado a su esposa. Y hay esposas que han golpeado a su esposo, y hay hijos que han golpeado a papá y a mamá. Entonces dije, ¿qué es esto? Entonces, debido a ello, yo le puse a este tema la familia y la ira. Vamos a ver cómo estamos en esa área, porque algunos se justifican diciendo, bueno, pues es que es la andropausia, la menopausia, por los cambios que hay dentro del cuerpo debido a la edad y todo eso, pero nosotros fuimos llamados para vencer por medio de la fe todos esos síntomas que son causados por los cambios que hay en el cuerpo por la edad. Es que la señora ya tiene tantos años, por eso es bien enojona. ¿Y la fe para qué la quiere? Para vencer su enojo, su carácter. Que el señor ya tiene cierta edad y por eso es bien enojón y gruñón. ¿Y eso qué? ¿Para qué nos dio la fe Dios? Para vencer lo malo que hay en cada uno de nosotros, para enfrentarnos a Satanás y decirle, estás derrotado, Jesucristo te venció y en el nombre de Jesús voy a hacer lo bueno y no lo malo, y no voy a caer en tus tentaciones, porque voy a hacer lo que Dios dice y me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. O sea, tenemos que declarar esa victoria por la fe, y en este caso sobre nuestro geniecito, los que lo tengan. Los que no, pues felicidades, Dios la bendiga. Usted una dulzura de mujer, una dulzura de varón. Ni quien le haga enojar, aguanta todo lo que hagan y con una sonrisa en los labios. Como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué tal era de carácter? Un carácter bonito. Se enojaba hasta porque si crecía una planta se enojaba, si se secaba se enojaba porque Dios no hacía su voluntad. Vamos a entrar al tema, la familia y la ira. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que tomes mi vida en tus manos y me ayudes para que yo pueda compartir esta palabra, y permite que esta palabra pueda cumplir su objetivo en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que esa palabra sirva para que cada uno de nosotros no seamos vencidos de lo malo o del mal carácter, sino que venzamos al mal carácter por medio de la fe, haciendo lo que a ti te agrada y teniendo ese dominio propio que viene de tu Espíritu. Señor, manifiéstate y que ese fruto del Espíritu se desarrolle en el corazón de cada uno de tus hijos y crezca, que esta palabra produzca el fruto para lo cual es enviada a ellos. Y has puesto en mi corazón compartirla, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la ira? De acuerdo al hebreo, griego y diccionario de lengua española, la ira o rabia es una emoción que se expresa con furia o irritabilidad, con enojo y con indignarse. Cuando usted ve una persona indignada, está que echa truenos y centellas, y lo demuestra. ¿Cómo responden?
y cómo empiezan a comportarse con ellas, con aquellas personas con las cuales están indignadas o enojadas o llenas de ira. Es un estado emocional de enfado muy grande o violento y es lo más bajo, animal o bestial de la naturaleza del hombre o mujer, en el que ya sea el hombre o la mujer pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo y lo desquita con palabras muy violentas o groseras o con violencia física al grado de llegar a matar. Nadie estamos exentos de la ira. Todos tarde o temprano llegamos a manifestar la ira. Lo peligroso es que ella nos controle a nosotros en lugar de que nosotros la controlemos. Alguien que no controla la ira es alguien que acarrea males para sí mismo y si usa la violencia, que normalmente así pasa, más males vendrán sobre esa persona que no sabe controlar su carácter, su ira, su enojo. Hace unos días, no sé si ustedes ven las noticias, hace unos días salió en las noticias que un hombre en la calle dio rienda suelta a toda su ira y golpeó a una mujer hasta dejarla inconsciente, a puras patadas. Lo andan buscando, según salió ahí en TV Azteca. La dejó inconsciente, se ve cómo descarga toda su ira, pero como si estuviera agarrando a un animal muerto, porque nomás se veía las patadas y movía, con la pura patada movía todo el cuerpo de la señora. Hoy en día ese hombre es prófugo de la justicia. A lo mejor esta mujer le causó algún mal a este hombre. Sin embargo, eso no justifica lo que le hizo. Y al dar lugar a toda su ira, hoy en día ese hombre acarreó más males sobre sí mismo. Y si tiene familia, los males son sobre toda su casa, sobre toda su familia, por no saber controlar su temperamento, su carácter. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. La ira o enojo no solo afecta su relación con los demás miembros de la familia, sino hasta con Dios y con todos aquellas personas cercanas al hombre o mujer que manifiesta la ira. Y de acuerdo a la ciencia también le afecta en su salud. Al que no sabe controlar su carácter también le afecta en su salud, dado que las emociones negativas como la ira y sus sinónimos producen cambios en el cerebro, lo cual puede provocar enfermedades. Si la ira es frecuente, puede afectar hasta el sistema inmunológico de las personas. A finales del 2012, una revista que habla acerca de la ciencia publicó que los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social advierten que enojarse frecuentemente puede provocar males graves o generar algún trastorno. Por ejemplo, las personas con mal humor o ira crónica corren más riesgo de desarrollar la diabetes y tener migrañas frecuentes. Los enojos constantes afectan fuertemente al corazón, aumentando el ritmo cardíaco, presión arterial, flujo sanguíneo y produciendo taquicardias. Y en personas susceptibles pueden llevar a un infarto. Yo por eso cuando veo a personas o hermanos que son de un temperamento muy fuerte, pues les tengo que decir, tienes que orar y tienes que tener cuidado de no enojarte tan fuerte, y lo expresas. Y cuando lo expresas, yo sé que te gana la carne y que te enojas porque no hacen lo que tú quieres y todo, pero ese tipo de acciones lo único que van a traer es que un día te me vas a infartar
O un día vas a enfermarte de cualquier órgano del cuerpo, porque con como te pones cuando estás enojado, pues yo creo que tu corazón trabaja tan duro que seguramente bombea sangre con más fuerza que ninguno, y eso puede generar hasta daño a los riñones, puede generar un daño al corazón, puede generarte un infarto o un paro cardíaco, o un infarto en los riñones, porque eso también se hinchan. Los infartos se dan porque no circula bien la sangre al corazón, o con mucha fuerza o más fuerza de lo normal, no lo sé. Repito, en personas susceptibles puede llevar a una persona al infarto, y por eso es que algunos que conozco que son de un carácter muy fuerte, les tengo que decir, tienes que ayunar y tienes que calmarte. ¿Qué ganas con enojarte? ¿Y qué ganas con expresarlo con tanta furia que la cara se pone roja? O algunos se ponen pálidos, y luego los identifican, ya se enojó. Algunos más se le ponen las orejas bien rojas, y dicen, está bien enojado o está bien enojada. Además, esos que son de temperamento de iracundos crónicos o enojones de enojo crónico, pueden desarrollar problemas a nivel de la piel también, como enrojecimientos y pruritos, o sea, comezón, o deseos de rascarse. Entre los diabéticos, la ira causa mayor descontrol en la glucosa a nivel sanguíneo, lo que produce aún más daño renal y gástrico. Por el daño que causa la ira o esta emoción maligna, cabe señalar, como lo he dicho en otras ocasiones, desde el momento que alguien decide ser cristiano y congregarse en algún lugar, está comprometido con Dios a dejar el pecado de adulterio, a dejar el robo, la fornicación, la pornografía, los chismes, la murmuración, los vicios, la idolatría, etcétera, y todo por fe. Pero también tienen que dejar la ira y sus sinónimos, el enojo, la furia, la rabia, y por su bien y el de su familia, y todo por la fe. Te convertiste a Cristo, bájale unas rayitas a tu carácter por tu bien y el bien de tu familia. Sea mujer, sea hombre, seas joven, seas adolescente, bájale a tu rabia, bájale a tu carácter, porque el ser cristiano nos compromete a que por la fe tengamos que controlar nuestro temperamento y no enojarnos por cualquier cosa. Empezar a resolver los problemas de otra manera, no con gritos y sombrerazos, no con fracasos y groserías, no con humillaciones a los demás. Dice Dios por medio de su palabra en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, verso 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La ira o enojo son tan malos como cualquier pecado, o peor, porque quien no controla la ira puede en un arranque de ira cometer agresiones graves a quienes le hicieron enojar, y aún hasta los que no le hicieron nada. Quien no controla su ira o quien no tiene dominio sobre su carácter puede cometer asesinatos o causar daños irreparables a quienes agrede, y puede ser a su propia familia, pero además a sí mismos, como lo vimos en la introducción. El otro día me tocó ver a una señora la cual se enojó porque se cayó su pequeña hija, y diciéndole grosería la levantó de un jalón de greñas, de cabello, y fue por aquí. Dije, Dios santo, tenemos que predicarle a esa señora y decirle que Cristo es la solución, que no se tiene que enojar tanto, ni tiene que estar maltratando ni golpeando de esa manera a sus hijas, a sus hijos. Hace unos días vi a una señora que llegó a la tienda como si nada, traía su ojo morado de por acá, no traía ni anteojos, traía el moretón acá y en el ojo. Pues uno piensa, se pegó en la esquina del ropero.
Así dicen las señoras, por no decir me pegó mi esposo. Hace unos días también Miguel me dice, vi a alguien que se congrega aquí con lentes y se le veía un moretón y se le veía morado. Por ello, y también vi en las noticias, precisamente, no sé, un programa en donde pasaron un programa de señoras grandes de edad, muy amables, que cuidaban viejitas. Y bien amables que cuidaban a las viejitas y todo eso, pero en un momento dado algunas de las viejitas eran muy enojonas, gruñonas y demás, y ofendían a quien les cuidaba y todo eso, y en una de esas, pues, una de ellas no aguantó y mató a la señora. De coraje la agarró y la mató. Bueno, ahí en el programa, en lo que vi, pues, toda bañada de sangre, pues la metieron a la cárcel. Obviamente que esas señoras que se dedican a cuidar mujeres de mucha edad, tienen que estar en oración continuamente, porque a veces las señoras que están enfermas y a las que están cuidando, o a los señores, son muy groseros con quien les cuida. Son muy groseros, pero aún siendo así groseros, quien le esté cuidando tiene que estar consciente de que tiene que aguantar todo y que tiene que seguir tratándolos bien. Pero una violencia tremenda que mostraron esas mujeres, que eran bien amables con las personas a las que cuidaban, y de pronto no aguantaron, se convirtieron en asesinas. Por ello es que desde el momento que alguien nos predicó y nos dijo, Cristo es la solución para tus problemas, desde ese momento que decidimos ser cristianos, desde ese momento debimos y debemos hoy en día tener dominio sobre nuestro carácter por la fe. O sea que debemos de evitar dar lugar a la ira y sus sinónimos, para no caer en el pecado de usar la violencia para resolver los problemas familiares. Para ello tenemos el poder del Espíritu Santo, la Biblia, la oración, y a los pastores que nos han de dar el consejo de Dios para evitar la violencia verbal y física. Dice el libro de Proverbios capítulo 19, verso 19, lo repito, ya lo mencioné en su momento: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. El ser iracundo ya es un problema grave para toda la familia, ¿o no? Digo problema grave por el hecho de que la familia puede sufrir las consecuencias. La familia de un hombre o mujer que se deja llevar por la ira es una familia que siempre estará sufriendo por la presión del mal carácter del esposo o de la esposa. Y si un hijo es de mal carácter, una hija también genera problemas en el matrimonio, en la casa. Repito, el ser iracundo ya es un problema grave para toda la familia. Digo problema grave por el hecho de que la familia puede sufrir las consecuencias. La familia de un hombre o mujer que se deja llevar por la ira es una familia que siempre estará sufriendo por la presión del mal carácter del esposo, de la esposa, o de algún hijo o hija enojona o enojón. Hay mamás que le llegan yo me he dado cuenta, he visitado y he visto, en mi experiencia, he visto cómo hay mamás que se mira cómo le tienen miedo a su hijo adolescente de 16 años o de 17, o las mamás que le tienen miedo a su hija que tiene 16, 17 años, y pobrecitas todas agachaditas las señoras y las jovencitas, pero se les nota la ira y se les nota el coraje y se les nota el miedo a la mamá hacia el hijo, hacia la hija enojona. Un esposo, esposa, hijo o hija enojones pueden fácilmente equivocarse, porque la ira o el enojo hace perder al hombre o a la mujer la capacidad de automonitorearse o de autojuzgarse
Alguien que se enoja mucho y no va a aceptar que nadie le diga nada, pero ni a sí mismo se autojuzga, no se da cuenta que él está mal, porque lo ciega la ira. Pierde la capacidad de autojuzgarse o de reconocer que está mal. Se vuelven violentos y son agresivos física y verbalmente, lo cual agravará la relación familiar. ¿Cuántos hijos hoy en día siguen todavía con un rencor y resentimiento hacia su padre o hacia su madre? Porque su padre y su madre siempre los agredió verbalmente y físicamente. Hace tiempo un hombre en internet pidió ayuda para que su hijo lo perdone. El hijo reprobó 5 materias y el papá, lleno de ira, lo golpeó y casi lo mata. Después el papá va y le pide perdón. El hijo le dice: primero me golpeas y luego vienes a llorar. Que te perdone. Para mí estás muerto, dijo el muchacho. Ahora veo que llevar tu sangre es como llevar una maldición. Te odio, hijo de remil, borracho, psicópata, infeliz. Y el papá dice: ayúdenme por favor por internet, ayúdenme por favor. Yo amo a mi hijo, no quiero perderlo. Insúltenme si quieren, pero quiero que me digan cómo puedo recuperar su perdón. A veces, después de ejercer tanta violencia sobre la esposa, sobre el esposo, sobre el hijo, sobre la hija, los hijos sobre el papá, sobre la mamá, a veces es irreparable la relación. A esas personas que actúan y se dejan llevar por la ira, yo creo que se les aplica el dicho que la ira los cegó, y la ira cegó, hablando de este hombre, o hablando de alguien que le pegó a su esposa, o hijos hasta casi matarlos, o la mamá que le pegó a sus hijos hasta dejarlos inconscientes, o el hijo o hija que se le dejó ir a golpes a su mamá o a su papá. Es un hecho que no todo lo relacionado a la ira es malo, es un hecho, como lo vamos a ver en este tema. La ira la podemos dividir en 3 tipos de ira. Primera, la que puede servir para corregir, para frenar, para estorbar a los que están mal. A esta le llamaremos la ira o enojo bueno. Cuando tu hijo anda mal y se está portando mal, tienes que hablar con él. Y a veces tienes que ponerte seria, como enojada, con cara de enojado, para que vea que lo que hizo está mal y que tú no lo apruebas. A eso se le puede llamar un enojo bueno. Grave sería que tu hijo anda de borracho, anda de adúltero, anda de fornicario, y tú lo recibas: ay, hijo, qué bueno que llegaste, me da gusto verte, siéntate, ¿qué te sirvo? Y nunca le pones cara y le dices: ¿te frenas o te frenas? ¿Dejas el adulterio, dejas las drogas, dejas la borrachera, o lo dejas y te mantienes seria con ese hombre o esa mujer hasta que eso lo va a servir para que se frene? Esa es la ira buena. Es muy importante enojarse si es necesario, pero sin pecar. Cuando los hijos o algún miembro de la familia está actuando mal, hay que poner cara de serios y firmes con el fin de hacer saber al miembro de la familia que su comportamiento no es bueno ante Dios, sea de la edad que sea. Si tu esposo anda mal y sabes que está actuando mal, sabes que encontraste a tu esposo un mensaje ahí que de una persona que le dice: hola, ¿cómo estás? Qué gusto, me da platicar contigo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la secundaria y que me diste tú el primer beso?
y la señora le encuentra ese mensaje. ¿Cómo se pone la señora? Bien contenta. ¡Ay, qué gusto me da saber que encontraste a tu amiga, a la que le diste el primer beso y que estás hablando con ella! Pues desde ahí tú ya te pones seria, ¿o no? ¿No? ¿O qué le dice? Ay, mira, con razón, besas bien bonito, aprendiste con esta, qué bueno que te enseñó. No, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, tú tienes que usar el carácter bueno, ¿sí? La ira buena, el enojo bueno. Te pones seria y tú luego hablas, oye, ¿qué pasó? Y te tienes que poner seria hasta que en un momento dado él se corrija. A eso le podemos llamar un coraje santo, un coraje bueno, una ira buena. Un día Jesús se enojó también. Jesús se enojó porque en el templo ya le habían hecho cueva de ladrones y salteadores. Y se enojó y echó fuera a los cambistas. O sea, no es malo enojarse cuando tengas que frenar la maldad en tu casa, cuando tengas que frenar la maldad en tu trabajo, cuando tengas que frenar la maldad en la escuela, cuando tengas que frenar la maldad en cualquier lado. Tú tienes que ponerte serio, con cara como de enojado, ¿sí? Si es posible y alguien te dice, ¿por qué estás ahí? Pues ¿cómo no voy a estar? ¿Qué quieres, que esté bien contento o contenta? Si estás mirando lo que está haciendo mi hijo, si estás mirando qué está haciendo mi hija, no está bien. Llegó oliendo alcohol. ¿Cómo quieres que esté contento o contenta si ya vi que mi hijo anda fornicando? ¿Cómo quieres que esté yo contento si el otro día llegó oliendo a cigarro mi hijo, mi hija? ¿Han mirado cuántos niños se ponen ahí enfrente del Cetis, en la esquina donde está la tienda? Hace unos días pasamos a llevar a Milka y todos los chavitos de esa edad, ya yo no sé qué es tiner o qué es lo que están inhalando ahí, pero todos como si fuera moda, como si tuviera. Oye, si un papá ve eso y lo ve, oye, ¿qué pasó? Pues te pones serio y te enojas y estás al pendiente para ir y cuidar que tu hija no continúe con esas cosas. Al rato, ahorita ya empezó con eso, al rato le dan marihuana, al rato le dan cocaína, al rato le dan cualquier tipo de droga. Uno tiene que enojarse. Cuando alguien está mal en la casa, uno tiene que enojarse, pero tienes que controlar tu vida. Enójate, pero no peques. Enójate, no ofendas. Enójate, no uses de violencia física o violencia verbal, que digas palabras que lastimen y que a tu hijo o que lo dañen. Tienes que hablar con él claramente acerca de del problema en el que está y hacerle ver cómo quieres que te ayude para salir de eso. Tenemos que cuando vemos que alguien está mal en la casa, tenemos que ponernos serios y mostrarles que el comportamiento que están teniendo no es bueno ante Dios, sea de la edad que sea. Desde temprana edad a los hijos hay que estorbarlos o reprenderlos para que no pequen. Si no lo hacemos, también se añaden muchos males y Dios avisa antes de que lleguen los males. Tal como le sucedió al sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que no respetaban las cosas sagradas y fornicaban. Sus hijos fornicaban y tomaban de los alimentos que no les correspondía tomar a ellos. Y él no los estorbaba o reprendía, no se enojaba con ellos. Acto por el cual Dios envió al profeta Samuel para hacerle saber el mal que vendría sobre su casa. A mí me asombró la respuesta que este sacerdote, en lugar de decir, estoy muy enojado con lo que hacen mis hijos, voy a hablar con ellos,
o los voy a reprender y corregir para evitar el mal que ya me dijo Dios a través de Samuel que vendría sobre mi familia. Y miren cómo respondió. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 18. Dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Dios es, haga lo que bien le pareciere. Si ya le está diciendo Samuel todo lo que va a pasar, ¿sabe qué iba a pasar? Que iba a venir maldición sobre él y sobre su casa por el pecado de sus hijos. Otro diría: no, Dios, no lo permitas, perdóname, voy a tratar con ellos, voy a hablar con ellos, los voy a frenar, dame chance, Dios, ten misericordia. No, dijo: pues que Dios haga lo que bien le pareciere. Pues yo, ¿qué hago? Pues ¿cómo que qué hago? Tú eres responsable de cómo se comportan tus hijos. Tú eres el responsable como papá y mamá del comportamiento de tus hijos. No es el profesor de la primaria, ni del kinder, ni de la secundaria. Eres tú y yo. Allá nos los educan secularmente. Nosotros los tenemos que educar espiritualmente, sembrando en ellos la palabra para que tengan las virtudes de ser honestos, de ser fieles, de ser santos, de vivir en santidad. Repito, en lugar de enojarse y decir lo voy a reprender o corregirle, él dijo: Dios es, haga lo que bien le pareciere. Por no haberle dicho: Samuel, dile a Dios que me perdone, yo voy a hablar con mis hijos, los voy a corregir, si es necesario darles barazos, se los voy a dar. No, hoy ya tiene miedo darle un barazo a los niños porque es que el psicólogo dijo, que la psicología, que no le pegues, que ve la Biblia. La Biblia dice claramente: si la necedad está ligada en el corazón del hijo, solo la vara lo va a corregir, lo va a liberar de ello. Dios no te está aconsejando mal, ni te está diciendo que hagas algo malo. Solamente corrige a tu hijo de acuerdo a la Biblia, y vas a ver que ese hijo va a ser un buen y va a ir creciendo sano y derechito. Repito, en lugar de enojarse y decir lo voy a reprender o corregir, él dijo: Dios es, haga lo que bien le pareciere. Yo no puedo con mis hijos, no puedo con ellos, ya se los entregué a Dios. Tú le vas a responder a Dios. Tú tienes que, sí, porque hay mamás que dicen: es que ya no puedo con ellos. No sé, ponte en ayuno y oración diario, todos los días, 1 mes, 2 meses, ayunando y orando, que tus hijos te vean. Oye, ¿qué tienes? No le digas qué tienes, tú estás ayunando. Obviamente que van a ver tu rostro, aunque no quieras, van a ver tu rostro demacrado, triste, no sé. Pero tú te pones en ayuno y oración por tu hijo. Señor, corrígelo. Yo voy a hablar con él. Voy a poner reglas. Y le voy a decir: ¿te corriges o te corriges? Hay algunos padres que dicen: si no te corriges, ya no hay lana. Si no te corriges, se acabó el internet, se acabó tu celular, te lo recojo. Hoy le recoges el celular al esposo y te quiere aventar, te suelta un puñetazo luego, porque ya se volvieron adictos al celular. Apenas se lo quieres quitar y cualquiera, a ver, quítale el celular a un adolescente ahorita que el cual lo ha estado viendo y usando desde hace meses. Tú se lo quitas y vas a ver cómo se pone. La adicción genera violencia. ¿Cuál fue el resultado de no enojarse con sus hijos y corregirlos? ¿Cuál ha sido el resultado de no corregir a tus hijos desde hace muchos años? ¿Cómo están? ¿Por qué no te mantuviste firme trabajando con ellos? ¿Te corriges o te corriges? ¿Te corriges? No, algunos bajaron los brazos. Ya se los entregué al Señor. Que Él haga lo que quiera. Yo ya no puedo con ellos. Aquí dice el Señor precisamente qué es lo que dijo el sacerdote Elí.
pues haga Dios lo que bien le parezca con ellos. Y hay quienes hacen eso mismo: ahí te los entrego, Dios, ya no. No, Dios te los dio a ti, ahora tú devuélveselos, pero bien educaditos, caminando en santidad. ¿Te va a ayudar el Espíritu Santo o no? ¿O no tenemos el poder de Dios? ¿O no tenemos la fe suficiente para decir: yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa nos vamos a corregir? ¿O no? ¿Cuál fue el resultado de no enojarse con sus hijos y corregirlos? Se vino la guerra contra los filisteos, y miren todo el mal que vino sobre la familia del sacerdote. Dice 1 Samuel capítulo 4 versos del 17 al 20. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero hago un paréntesis: pero no corrigió a sus hijos. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Todo lo que le vino a Elí por no estorbar a sus hijos, por no enojarse con ellos para frenarlos y no siguieran pecando. Ese es el enojo bueno. Por ello más vale enojarse y reprender a quien se tenga que reprender a tiempo, que decir te amo a destiempo. O sea, después de. Esa es la ira o enojo bueno que debes de usar tú y yo. Segundo tipo de ira, la ira mala. Esta es cuando alguien se enoja por X motivo, el que sea, o porque considera injusto el trato, o por celos, o por envidia, y por ello es que llega a la agresión verbal o física y estalla en explosiones de ira y puede hasta matar, como le sucedió a Moisés. Está escrito en la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 2 versos 11 y 12 que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Le ganó la ira a Moisés cuando consideró que era injusto el trato que le estaban dando a un descendiente de Israel y mató a un egipcio, el hombre más manso sobre la tierra en su época. Le ganó la ira y cometió una locura, se dejó llevar por la ira. Tenemos otro caso, como el caso de Caín y Abel. Caín mató a su propio hermano, a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque estaba enojado, muy enojado. ¿Y qué le producía el enojo? La envidia o celos. O sea, por estar lleno de ira, se llenó de ira porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la suya. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4 verso 5, en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice: pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Hago un paréntesis. Caín
le ofreció una ofrenda a Dios y a Dios no le agradó su ofrenda. Y Abel también le ofreció una ofrenda y a Dios sí le agradó la ofrenda de Abel. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. La envidia es ira o una rabia vengadora. ¿En quién o quiénes, en lugar de luchar para lograr tener lo que envidian, haciendo lo que agrada a Dios, deciden eliminar a quien consideran o su rival? La envidia o ira es como una defensa de las personas más débiles espiritualmente y lo demuestran con críticas, murmuración, injurias, actitudes de menosprecio, rechazo, agresiones, humor negro, rivalidad, difamación, venganza. Quienes hacen esto demuestran la ira mala, y esta puede estar en una mujer o un varón o un hijo o hija o en cualquiera, y se podría considerar como acciones locas. Proverbios 14, verso 17 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Por ello creo yo que Dios, por medio de su palabra, nos dice: airaos o enójense, pero no peguen. Nos dice: airaos o enójense, pero no pequen. Y que el enojo o ira malo o mala, no les dure todo el día. No tienes que guardar el enojo hacia las personas, no debemos de guardar el enojo hacia nadie, ni hacia la esposa, ni hacia el esposo, ni los hijos. En una casa cristiana no están exentos de enojarse, pero como cristianos, antes de que se meta el sol, ya debe estar reconciliada la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. Lo tenemos que hacer, así nos manda Dios a nosotros que somos hijos de Él. Dice la carta a los Efesios capítulo 4 versos 26 y 27, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios no nos dice que debemos evitar sentir el enojo, pero sí nos dice que debemos de saber controlarlo para no pecar. En estos dos versos nos advierte sobre los peligros de permitir que la ira mala persista y se convierta en pecado. Nos anima a resolver los conflictos y a buscar la reconciliación con quien sea necesario antes de que termine el día. ¿Hace eso usted? ¿O es usted de las mujeres que se acuestan, se enojan con el marido, con los hijos y se la pasan 3, 4, 5 días enojados y así se acuestan? ¿O da rienda suelta a la ira mala y se contenta hasta que se desquita? No sé. El Señor nos manda que no estamos exentos de pecar, pero nos dice: sí, no estamos exentos de enojarnos, pero el Señor quiere que sí nos dice: enójense, pero no pequen. Y no se acuesten, no se duerman sin antes reconciliarse con quienes estén enojados, para que no le den lugar al diablo. Eso lo voy a dar, este testimonio no lo traigo aquí, pero me viene a la mente precisamente que hace unos años, mucho antes de la pandemia, pasó con un matrimonio que la esposa se enojó con el marido porque el marido volteó de una banqueta hasta la otra banqueta, iban pasando unas muchachas y volteó a verlas, pero no volteó a verlas así de forma normal y volvió otra vez, siguieron caminando, pero ella le entró celo y se enojó bien feo. Mira, te les quedaste viendo, te habías de ir con ellas. Ya ven cómo se ponen las que son celos de nombre. ¿Te gustó? Bájate y vete con ella, ándale.
O si el esposo es celoso, también agarra. ¿Qué volteaste a ver a aquel? ¿Te gustó? Bájate, vete con él, órale. Se ponen los celosos. Bueno, entonces se enojó mucho la señora y se fueron a dormir. Se la pasó enojada, se acostó enojada. Por la noche, a medianoche, con el cuarto oscuro, se levantó. No, siquiera hubiera sido el trancazo así, no. No, se levantó, se fue a la cocina y agarró un cuchillo. Y llegó al cuarto y este varón me dice, no, pastor. Y que de pronto desperté yo y digo, ¿qué? ¿A dónde fuiste? A la cocina. Que te voy a matar. Pero ya no era ella. Ya estaba poseído por un demonio que se le metió debido al enojo que traía. Por eso la Biblia dice, enójate pero no peques, y no es del lugar al diablo. Aquel que se acuesta enojado sin reconciliarse está en peligro que se le meta un espíritu malo o un demonio. Yo he experimentado eso, por eso se los doy. Y les comparto eso, y les puedo compartir más testimonios de personas que estando enojadas o por haberse enojado y cometido algún pecado, si no lo confesaron antes y le pidieron perdón a Dios, se endemonian y hemos tenido que ir a liberarlos. Este hombre pues dice, no, le alcancé a agarrar las manos, pero ya no era ella, era otro ser que hablaba, te voy a matar. Y no, pastor. Al otro día fui yo a visitarlo, yo ni sabía que habían vivido eso, pero al otro día fui a visitarlos. No, me recibió bien contento el esposo. Pásese, qué bueno que vino, pastor. Qué bueno que así me recibieran todos, pero no. Ya llegó el pastor, aguas, vente. Entonces, pues ya en ese momento nos explicó qué pasó. Ahí estaba la hermana con el hermano. Digo, bueno, pues vamos a orar, hermana. Tiene que, tú ya le pediste perdón. Pues ya le pedí perdón, pero pues si no hice nada malo. Pero ya le pedí perdón. ¿Y usted ya le perdonó? No, ni siquiera me ha pedido nada, no. Entonces ya les guía que ella perdonara, él le pidiera perdón y ella lo perdonara. Él, oramos por ella y en el nombre de Jesús la declaramos libre por la sangre del Cordero. Quedó bien. Pero por eso es muy importante tener cuidado, ¿sí? No estamos exentos de pecar, de enojarnos, pero no debemos de pecar. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Hablamos de que ese tipo de ira es ira, ¿qué? Ira mala. Tercer tipo de ira, la ira manipuladora. Hasta acá llegó la ira manipuladora. Este tipo de ira es aquella que se usa para manipular a otros. Me hago el enojado para que me dejen hacer lo que yo quiero. O me enojo porque no hicieron lo que yo quería. ¿No conocen a algún adolescente que se porta así y se encierra en su cuarto? No, sal. No me dejaste ir a donde yo quería. Hasta que logran su objetivo. Ese es un ira manipulador. O el que se enoja hasta con Dios porque Dios no hace su voluntad. Ejemplo, el profeta Jonás. A este profeta Dios le envió a predicar a la ciudad de Nínive y le dijo, ve y diles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los de Nínive y su rey, al escuchar la gran predicación de Jonás, creyeron y se arrepintieron de sus pecados. Y Dios decidió perdonarlos. Y por este motivo dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué hizo? Se enojó. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él fue a decirles, de aquí a 40 días Nínive que sería destruida, y quería que Dios destruyera Nínive. Sin embargo, el rey y todos los nínives se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó, y se enojó un montón el Jonás. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, el mismo verso que acabamos de leer dice,
este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se entristeció. Así dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. Este cambio de planes de parte de Dios molestó mucho a Jonás y se entristeció. Tan enojado estaba con Dios que dice en este mismo capítulo, pero en el verso 3: ahora pues, oh Señor, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Eso es manipulación. ¿No ha visto a alguien que vente a comer? No quiero. Vente a cenar, tampoco quiero. Y luego se levantan a medianoche, que cuando no los ve la mamá, a tomar algo del refri. ¿Conoce a alguien así que hace eso? Eso es manipulación. Es una ira manipuladora. Repito, tan enojado estaba con Dios que dice este mismo capítulo, pero en el verso 3: ahora pues, oh Señor, te ruego que me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás se enojó tanto que hasta deseaba la muerte, porque Dios no hizo lo que él quería. Y así puede haber hoy en día también quienes se enojan porque el esposo no hace lo que la esposa quiere, o ella no hace lo que el esposo quiere, o los hijos se llenan de ira porque sus padres no les dan lo que quieren, o no los dejan ir a donde ellos quieren ir, y se pasan enojados hasta que logran lo que querían, si es que lo lograron. A eso le llamo en este tema enojo o ira manipuladora. Estoy hablando de un tema que no me lo entienden. ¿No pasa esto? ¿No conocen a alguien así? La ira puede ser buena cuando se trata de corregir a alguien de acuerdo a la palabra de Dios, y mala cuando se usan palabras para ofender o humillar a otros, y mala cuando se usa para golpear a alguien o para desquitarnos de alguien. La ira mala también es aquella que se usa para manipular a otros y hagan o nos dejen hacer lo que queramos. Y la ira mala es aquella que usamos cuando nos hacemos los enojados para que no nos digan nada a pesar de estar mal. Hay quienes, si no tienen el control sobre la ira, actuarán violentamente contra su propia esposa, o contra su esposo, o contra los hijos, o los hijos contra los padres. Acto que traerá grandes males, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 19. Añadirá nuevos ¿qué? Males. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. ¿Será fácil vivir con un esposo o esposa o hijos que no controlan su ira mala? ¿Será fácil? Hay esposas que hemos hablado, he visitado familias nuevas de todo eso, y a veces sale la señora a recibirnos, y como son nuevos y todo ella, la señora muy tímida, muy como con miedo. Digo, pues venimos a verlos para predicarles la palabra. Ay, sí, pero está mi esposo allá adentro. Ay, es que luego se enoja muy feo. Mejor vengan otro día. ¿Será fácil vivir con un esposo así? ¿Será fácil vivir con una esposa? ¿O hijos que no controlan su ira mala, su carácter? Yo creo que no. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 3: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Este verso nos muestra lo difícil que es vivir con un hombre o mujer necio o necia, que no tienen control sobre la ira. Por ello Dios puso en mi corazón el terminar este tema con 3 versos en donde Dios nos dice que eliminemos de nuestra forma de ser y de actuar la ira y el enojo malos. El enojo bueno, ya saben que es cuando tú tienes que enojarte y llamar la atención a tus hijos, que se corrijan, que no pequen. Es usar la ira de forma correcta, sin golpear y sin ofender. Enójate, pero no peques. Efesios 4:31 en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás,
dejen de hacer el mal. Salmo 37, verso 8, traducción del lenguaje actual, dice: no dé lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En conclusión, ¿por qué no identifica el por qué se enoja? ¿Se enoja usted porque otros tienen lo que usted no tiene? ¿Se enoja porque alguien de la familia se porta mal? ¿Se enoja por cualquier cosa? ¿Está molesto con alguien en este momento? ¿Con el pastor? Me le echó, por eso estoy enojado. ¿Está molesto con alguien en este momento? ¿Qué puede hacer para resolver las diferencias? No dejemos que termine el día antes de que empiece a hacer algo para solucionar el conflicto. Como el Señor dice en su palabra: enójate, pero no peques, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Antes de que termine el día o se meta el sol, usted y yo como cristianos, si tuvimos algún conflicto en casa, en familia, tenemos que solucionarlo antes de dormir. Si no, algunos ni siquiera van a poder dormir bien si están enojados con la esposa o con el esposo, o los hijos que están enojados con los padres. No dejemos que termine el día antes de que empiece a hacer algo cada quien para solucionar el conflicto. Es posible que se enoje, es hasta normal. Lo malo es cuando el enojo se convierte en agresiones verbales y físicas. Por eso yo en esta hora quiero concluir esto animándolo a usted a cerrar sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Y si está enojado con alguien o se enoja por cualquier cosa, o siempre está usted enojada en casa por todo, a veces hasta que sin que le haga nadie nada, ¿por qué no ora y le pide perdón a Dios por aquellas acciones de ira? Que ha mostrado hacia alguien, o hacia su esposa, o hacia su esposo, o hacia sus hijos. Yo no sé cómo es el carácter de cada quien y cómo se comporta usted en casa. Yo no sé si hay esposos aquí que estén aguantando el mal carácter de su esposa, siempre está enojada. Yo no sé si la esposa siempre esté aquí y esté aguantando el carácter del esposo, o el esposo aguantando el carácter de la esposa. Yo no sé si usted tiene que estar aguantando hoy en día tiene que estar aguantando el carácter de su hijo o de su hija. Pero si están aquí los hijos y las hijas, pues yo les animo a que ustedes, chavos, le tengan que pedir perdón a Dios en caso de que han estado usando su mal carácter para ofender a alguien. Y si usted ha estado permitiendo pecados en su casa y no se enoja con ellos, usted está participando de un pecado ahí. Tiene que pedirle perdón a Dios también por ese pecado que ha permitido en su casa, y usted no ha estado estorbando, usted no se ha estado poniendo serio con los que están haciendo algo malo en casa. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, de quienes en cierto momento cometimos el error de usar palabras agresivas y violentas contra
aquellas personas que nos hicieron enojar. Perdónanos, Señor, a quienes hemos cometido el error de dar empujones cuando estamos enojados a algún prójimo. Perdónanos porque a lo mejor hemos dado bofetadas a alguien estando enojados. Perdónanos porque a lo mejor hemos usado palabras para lastimar y humillar a quienes nos hicieron enojar. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido controlar nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra ira. Y hemos actuado violentamente, verbal y física, contra alguien. Dios, ten misericordia de papá y de mamá que a veces han estado enojados y estando enojados han usado la violencia física contra su hija, contra su hijo, contra su bebé. Ten misericordia de quienes hemos pecado, Señor, y hemos manifestado la ira mala, la ira manipuladora. Dios, perdónanos por no tener el control sobre nuestro carácter, por no tener el dominio propio, por no ejercer ese dominio propio por la fe. Perdónanos. Ahora usted que está ahí, ¿por qué no le pide a Dios que le ayude? Si usted pudo pedir perdón a Dios por ese pecado, por ese mal carácter, si usted ya le pidió perdón a Dios, pero sabe que usted puede decir: es que me gana la carne, es que me gana el enojo, pídele a Dios que te ayude. Dice el Señor en su palabra: ¿y acaso Dios nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pídele a Dios que te dé de su Espíritu Santo. Cuando tú pides que te dé de su Espíritu Santo y te llene de su Espíritu Santo, estás pidiendo que te des dominio propio, mansedumbre, templanza y fe para hacer lo correcto. Dile: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora también oramos a ti para pedirte, Dios, que tú ayudes a todos los varones que necesitamos tener el dominio propio. Ayuda a todos los varones que necesitamos tener templanza, mansedumbre. Ayúdanos a los que nos faltan esas virtudes. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Toma en tus manos a las mujeres que han fallado y han usado su carácter para lastimar, para humillar, para ofender o para maltratar a alguien. Ten misericordia, Señor, como seguramente ellos ya te la pidieron y te pidieron perdón. Hoy te pedimos también que a estas mujercitas, Señor, tú les ayudes con tu Espíritu Santo y les des de tu Espíritu Santo ese poder que ellas necesitan, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Dánoslo, Señor. Dáselo a los varones, dáselo a las mujeres, dáselo a las jovencitas, dáselo a los jóvenes. Señor, danos esa ayuda que necesitamos para no ser hombres y mujeres iracundos, para que no seamos hombres y mujeres necias, porque aún está escrito en tu palabra que la ira y el enojo reposan en el seno de los necios y tercos. Señor, no queremos ser necios y tercos. Queremos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo y nos des esa capacidad que se requiere, como es la templanza, el dominio propio, la mansedumbre. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús.